Entre la fauna más conocida del Pleistoceno están, por ejemplo, los mamuts y también los llamados popularmente tigres de dientes de sable. Bien, estos dientes de sable, ¿qué clase de animal eran exactamente? ¿Eran realmente tigres? ¿Y llegamos a convivir con ellos? En las representaciones habituales de la fauna del Pleistoceno es habitual que aparezcan los impresionantes dientes de sable junto a los mamuts o a los rinocerontes lanudos. Pero ¿cómo son estos animales? ¿De dónde salen? ¿Son realmente tigres? Bien, es verdad que varios grupos de mamíferos carnívoros desarrollaron estos dientes afilados y planos, que decimos siempre que son semejantes a sables. Pero el término como tal de dientes de sable se suele usar para denominar al grupo de los macairodontinos, al que pertenece, por ejemplo, el célebre Smilodon. Los macairodontinos son una subfamilia de los félidos que alcanzaron grandes tamaños y que están todos extintos. Y por supuesto se caracterizaron por el enorme desarrollo de estos colmillos planos, los dientes de sable. Sin embargo, los tigres actuales, los tigres pertenecen a la subfamilia de los felinos dentro de los félidos. Así que los dientes de sable y los tigres como tal no están tan cercanamente emparentados. Los macairodontinos, o macairodontine, se originan en África en el Mioceno. Y se suele considerar que el más primitivo, el primero de ellos, sería el género Pseudelurus. Este macairodontino del Mioceno inferior ya presenta una cierta tendencia a alargamiento de los caninos, y por eso se considera que estaría en la base de la radiación de los macairodontinos. El primer género ya fetén definido de esta subfamilia es Miomacairodus, del Mioceno medio de África, y cuyos restos también han sido encontrados en Turquía. Durante el Mioceno fueron muy abundantes y de hecho llegaron a habitar aquí en la península ibérica. Aquí se han descrito algunos fósiles de macairodontinos, como por ejemplo de Macairodus o de Promegantereon. Sí, pero estamos hablando del Mioceno. Los últimos macairodontinos llegaron al Pleistoceno. De hecho, los últimos géneros, Smilodon y Homotherium, no desaparecieron hasta finales del Pleistoceno, hace unos 10.000 años, cuando termina la última glaciación. Los felinos, digamos, de dientes cónicos también existían por entonces. De hecho, los dientes de sable y los felinos de dientes cónicos llegaron a coexistir en muchos lugares, incluso a ser competencia directa. Se conocen panteras y guepardos de estas edades y estuvieron compitiendo por las presas con los macairodontinos hasta aproximadamente el Pleistoceno medio superior. De hecho, Homotherium sobrevivió en Europa hasta el Pleistoceno superior. En América los macairodontinos convivieron con pumas, con el león americano o con el jaguar hasta bien entrado el Pleistoceno. De manera que compitieron por los recursos, por las presas, hasta su extinción a finales del Pleistoceno. El más famoso de ellos es posiblemente, ya lo hemos nombrado, Smilodon, que habitó en América del Norte y que llegó a habitar América del Sur tras el gran intercambio biótico americano. Se han llegado a describir 3 especies de este género: Smilodon gracilis, Smilodon fatalis y Smilodon populator. Y se estima que los mayores ejemplares de Smilodon, en concreto de la especie Smilodon populator, podrían haber llegado a pesar los 300 kilos y rivalizarían con los tigres actuales por el título del mayor félido de todos los tiempos. Las especies de Smilodon se extinguieron posiblemente a raíz de la extinción del resto de especies de megafauna a finales del Pleistoceno. Los macairodontinos del género Homotherium habitaron en muchos más lugares. También habitaron en América, pero también en África, Europa y Asia. Se han llegado a identificar muchísimas especies a lo largo de todo el mundo, y de hecho también duraron mucho temporalmente. Las más conocidas son Homotherium serum, de América del Norte, y la especie europea Homotherium latidens. Dejaron de ser abundantes, sus poblaciones empezaron a desaparecer hace aproximadamente medio millón de años. Pero algunos restos encontrados en lo que ahora es Inglaterra y en la zona del Mar del Norte parecen indicar que la especie Homotherium latidens sobrevivió en algunas zonas apartadas hasta el Pleistoceno superior, hasta hace unos 30.000 años. Respecto a su extinción, se relaciona la extinción de los macairodontinos con el resto de extinciones de megafauna, y se suele considerar como una muy probable causa de la extinción de esta megafauna la llegada de los humanos a diferentes territorios. Sin embargo, es posible que no hubiera directamente una caza de estos macairodontinos hasta su extinción, sino que se extinguieran porque se habían ido especializando en estas grandes presas de la fauna de las glaciaciones, y las propias glaciaciones pues llegaron a su fin. Los cambios climáticos del fin de la última glaciación hicieron que el clima fuera más seco, más caluroso, y cuando las poblaciones de mamuts y mastodontes empezaron a escasear, pues ellos también se morirían de hambre. De manera que cuando los grandes proboscidios y otras grandes presas se extinguieron, ellos fueron detrás. ¿Os gustan estos temas? Si nos acompañáis, podremos seguir indagando juntos. Así que recordad,
Para no perderos detalle, suscribiros a este canal, darle al botón de la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos nuevos que subamos. Y no olvidéis pasaros por nuestras redes sociales de la Fundación Palarc y por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.